Doy entonces la bienvenida a Mónica y a todos los participantes hoy al nuestro cuarto taller con vos, Mónica. Muchísimas Así es. gracias por acompañarnos tanto acá en la comunidad para crear comunidad entre todos los docentes y enriquecernos con tu enseñanza. Le paso la palabra a Patricia Dixon para que te presente en pocas palabras. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por participar. Contesto alguna preguntita. Sí, hasta las 19, porque ahí en el chat preguntan cuánto dura, 1 hora y media. Siempre Mónica nos concede un tiempito más por las preguntas y comentarios finales, pero bueno, está pensado para 1 hora y media. Y respecto del material, que también era otra de las preguntas, yo ya difundí a través del chat de Escuelas Aguedés los PowerPoint de los taller 2 y 3 que Mónica me facilitó y pedí a todos los integrantes. Te debo el 1. Me debes el 1 todavía, ya llegará. Para que lo difundan entre todas el personal de la escuela, porque imposible mandar a cada uno de los inscriptos en esta cantidad de talleres que hicimos, o con tantos inscriptos como hubo. Así que, pero sí los distribuí, los compartí, y representantes de todas las escuelas lo han recibido con el pedido de que lo compartieran con el personal de la escuela. Y respecto de este último taller de este año, Mónica ha tenido la generosidad y la gentileza de permitirnos grabar este taller, y lo vamos a subir al canal de YouTube de la Aguedés, Aguedés Comunidad en Acción, así que bueno, lo vamos a poder volver a ver allí, y los que no pudieron verlo o asistir hoy también lo van a poder hacer. Hoy te voy a presentar como corresponde, Mónica, porque todas las anteriores era rápido. No, hoy me voy a tomar, como es el último de este año, dije, porque ya comprometimos a Mónica para comenzar el año próximo con un taller sobre motivación, que era otro de los pedidos de ustedes. Voy a hacerlo apropiadamente. Mónica es licenciada y profesora en Ciencias Psicopedagógicas, tiene un postítulo de Investigación Educativa con orientación socioantropológica, es especialista en docencia universitaria, tiene una maestría en docencia universitaria, asimismo es doctoranda en la misma especialidad. Trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo, en donde ha dirigido diversos programas de inclusión educativa y proyectos de investigación. Es docente de grado, posgrado y pregrado universitario en universidades estatales y privadas. Ha sido subsecretaria de Gestión Educativa en la provincia de Mendoza. Ha participado en la elaboración de diversos diseños curriculares para profesorados, tecnicaturas y carreras en la universidad. Ha sido coordinadora provincial de educación técnico-profesional de nivel superior. Se ha desempeñado como directora de su carrera y como capacitadora de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Turín, Italia. Tiene numerosas publicaciones en diversas revistas científicas y de divulgación, y 5 libros sobre educación publicados por la editorial Noveduc, Novedades Educativas. Uno de ellos recibió el premio Mención al Mejor Libro de Educación 2008 de la Fundación El Libro, en el marco de la 35ª Feria del Libro de Buenos Aires. Y esto es una parte pequeñita del currículum de Mónica, pero bueno, lo que más nos gusta destacar, tal como lo dijo Brigitte, es una gran amiga de la comunidad, hace tiempo que la conocemos y que nos viene ayudando a pensar una mejor educación, así que bueno, otra vez gracias y bienvenida, y todo tuyo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. El tema que nos convoca hoy es el tema de la evaluación. Y yo he pensado en función de 3 ejes. Primero vamos a hacer una pequeña evaluación de la evaluación, porque todos estamos evaluando. De hecho, si somos docentes, estamos evaluando. Es algo que hacemos. No es nada que vamos a hacer en el futuro. No nos estamos preparando para algo, sino que vamos a mirar lo que estamos haciendo y vamos a tratar de analizar algunos elementos para ver cómo la perfeccionamos, para ver cómo la volvemos más cómoda, más confortable, más fluida, más flexible, que es el objetivo de este taller. El segundo punto es evaluar aprendizajes, que es abrir la cuestión de la evaluación a la parte de
de los enfoques de la evaluación, de lo que es un método, de lo que es una técnica y de lo que es un instrumento, que a veces cuesta un poco distinguirlo y eso genera mucho ruido al momento de evaluar. Y el cómo, con qué y para qué finalmente vamos a llegar, así que tenemos bastante tarea por delante. Lo primero siempre es preguntarle en qué instituciones trabajan, en las personas que se inscribieron, las 200 personas que se inscribieron, y bueno, tenemos por suerte una enorme variedad de instituciones, lo cual nos puede aportar la perspectiva, muchas perspectivas diferentes. En los niveles educativos, bueno, inicial gana, tenemos primaria, secundaria en todos los niveles, y los cargos en general docentes. Así que esa es la composición de quienes estamos hoy trabajando. Hubo una pregunta en la inscripción que a mí me parecía fundamental para armar este taller, y era preguntarles en qué tema me interesa aprender más respecto a la evaluación. Y fíjense que la pizza quedó cortada casi en porciones perfectas, y los intereses son múltiples, digamos, no es que se concentren en un punto. Entonces, fíjense acá como el mayor interés aparece en el desarrollo de instrumentos variados, en abrir la variedad de instrumentos. En segundo lugar, elaborar criterios indicadores, que es un tema bastante complejo, junto con el desarrollo de un plan de evaluación, que es un tema que lo incluí, que no estaba inicialmente, pero lo tuve que incluir. Y también tenemos, fíjense, en violeta, estrategias de retroalimentación, tenemos un poco de todo. Así que vamos a tratar de que este taller vaya abordando cada punto. Entonces, yo siempre trato de encuadrar la evaluación dentro de las prácticas del oficio docente. ¿Cuáles son las tareas que tiene cualquier docente? Aunque demos un curso de reparación de motos, aunque demos un curso de cómo hacer uñas de gel, demos un curso en la universidad. Siempre hacemos esto, que es tomar decisiones y armar un programa, es decir, ¿qué vamos a enseñar? ¿Y cuál es el recorte de los temas que vamos a elegir? Y vamos a decir, vamos a enseñar esto, porque hasta acá llegamos. ¿Mm? En segundo lugar, es eso que decidimos que vamos a enseñar en un año, distribuirlo en el tiempo. Y esa es la planificación. Ya distribuido en el tiempo, lo que nos toca es seleccionar entornos de aprendizaje, escenarios de aprendizaje, puede ser el aula, el laboratorio, el taller, una salida a terreno, alguna actividad en la huerta, digamos, un entorno en donde se van a desarrollar esas prácticas, muchos entornos. ¿Cuáles van a ser los materiales, las tareas y las actividades? ¿Y qué recursos vamos a necesitar? Después, ya ahí llegamos al aula. En la cuarta tarea del oficio docente, ya tuvimos varias previas, que era seleccionar el programa, planificar, armar las actividades, y recién ahora cómo gestionamos grupos, que es un tema cuando hablamos de la educación para el año que viene, hablamos de este modelo binario y cómo íbamos a gestionar los grupos en la virtualidad y en la presencialidad, que era un tema que estaba en este nivel del trabajo. Y la competencia o capacidad, si ustedes quieren, la quinta es planificar, implementar y ajustar la evaluación, o sea, evaluar. Y evaluar es la actividad más compleja desde el punto de vista ético, desde el punto de vista didáctico, es la más difícil de todas las demás, mucho más que las demás. ¿Por qué? Porque un estudiante se puede salvar de la mala enseñanza. Si yo enseño mal, un estudiante puede salvar, porque puede preguntarle a otro, puede buscar un tutorial, puede tener un maestro de apoyo, pero de la mala evaluación no nos salvamos. No podemos eludir una mala evaluación. Entonces, la evaluación tiene que tener criterios éticos muy, muy importantes. Otra pregunta que les planteamos era, ¿cuánto del 1 al 10 en esa escala, ustedes dijeran, bueno, ¿cuánto me costó evaluar aprendizajes? ¿Cuánto nos había costado evaluar aprendizajes? Y fíjense que ha sido difícil. Dentro de todas las actividades que hemos desarrollado en la virtualidad, tal vez la más difícil fue evaluar.
fundamentalmente evaluar por un tema de confiabilidad. ¿Qué confiable es una evaluación que yo hago a un estudiante que tiene todos los recursos disponibles para resolver? ¿Qué confiabilidad tiene una evaluación que yo hago cuando el estudiante tiene a sus papás o a su familia, a sus hermanos mayores, tiene un entorno que lo puede colaborar? ¿Mm? Entonces, generalmente el mayor problema que tuvimos fue tecnológico, de ver qué tecnología usábamos para la evaluación, técnico, es decir, qué dispositivos armábamos para tomar esa evaluación. Después, ¿qué instrumento usamos? Si usamos un formulario de Google Drive, si usamos el formulario de la plataforma, si usamos la presentación de un trabajo, una exposición oral, ¿cómo lo resolvíamos? Y finalmente, poner una calificación que sea justa y que considere las condiciones muchas veces de inequidad que tienen nuestros estudiantes respecto al acceso a la tecnología. Entonces, esos fueron principalmente los problemas que tuvimos. Entonces, ¿puede un segundo? Porque quedó una pregunta pendiente respecto de la anterior diapositiva, cuando hablas del oficio del docente y pones gestionar los aprendizajes. Y ahí hay una pregunta, dice, ¿gestionar los aprendizajes o gestionar la enseñanza? Me parece por ahí la pregunta. En general, sí, es una excelente pregunta, porque lo que uno hace, y acá viene la respuesta, digamos, hay en el análisis de este eje que estamos trabajando de la evaluación, nosotros consideramos que hay estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. La estrategia de enseñanza es lo que el docente planifica, organiza, selecciona y qué hace para que el otro aprenda. Entonces, lo que yo entiendo que esa gestión de los aprendizajes es como yo genero el conjunto de condiciones para que el estudiante tenga un hacer significativo de aprendizaje, para que preste atención, para que lea, para que tome apuntes, para que busque fuentes de información, para que repase, para que resuelva ejercicios. Entonces, es muy importante distinguir estos dos ejes, porque muchas veces se confunden y hay gente que cree que enseñando el otro aprende. Y en realidad el otro aprende cuando hace lo que tiene que hacer para apropiarse de lo que el docente dispone frente a él. Nosotros disponemos y proponemos un escenario. Hay un dicho bastante tosco que dice que uno puede llevar el burro al río, pero no lo puede obligar a beber. Entonces, lo que hacemos los docentes es disponer el banquete del aprendizaje, pero que el alumno tiene que hacer ese proceso. Entonces, me parece súper interesante la pregunta y dio pie para este tema. Y en el medio de estas estrategias de enseñanza, lo que yo hago para que el estudiante aprenda y lo que hace el estudiante para aprender, yo utilizo estrategias de evaluación. La estrategia de evaluación está en medio de lo que yo hago para que el otro aprenda y lo que el otro hace para aprender. Y me sirve para retroalimentar la estrategia de enseñanza y la estrategia de aprendizaje. Y les doy un ejemplo. Ayer daba una charla sobre el tema de inclusión. Y yo les comentaba que había seguido a 2 chiquitos con discapacidad intelectual leve y que en este periodo, como ellos podían ver el video que explicaba un tema 10 veces, es decir, su estrategia ¿cuál era? Repetir el video hasta que lo entendían. Algo que uno en el aula no puede hacer. No puede decirle al maestro, explícamelo de nuevo, explícamelo de nuevo, explícamelo de nuevo. No se puede, digamos. Pero los chiquitos lo podían hacer. Entonces, ¿qué hacía el docente? El docente les manda un video a todos los niñitos. A todos los niñitos usan un video para explicar, creo que en ese momento eran fracciones. Entonces, el chiquito, ¿qué hace para aprender? Presta atención, toma un apunte, hace un dibujo, hace un recorte de un círculo para sacar y trabajar el tema de la fracción. Bueno, en este caso la estrategia de aprendizaje del chiquito era repetir el video. Entonces, ¿cuál es la estrategia de evaluación? La estrategia de evaluación es lo que yo utilizo y dispongo para verificar si mi forma de enseñar está produciendo aprendizajes y le proporciona al estudiante las experiencias necesarias para que aprenda. A mí me parece como fundamental.
Y lo otro, para poder hablar y empezar a meternos bien en el tema, para mí hay 3 afirmaciones que son fundamentales en el tema de evaluación. La primera es una que tiene que ver con un texto de Santos Guerra, que a mí me encanta, y dice que muchas veces estamos más preocupados por pesar el pollo que por engordarlo. Por eso está el pollito ese ahí. Entonces, como que no hay que darle tanta importancia a la evaluación, porque en definitiva es más importante que el chico tenga experiencias de aprendizaje. Y me pasa en la universidad, los profesores están tan obsesionados por evaluar que dicen que no cuentan en la planificación los tiempos que necesitan los chicos para aprender. Entonces, cuando yo tengo tantos procesos de evaluación como tengo de aprendizaje, en general estoy preocupado por pesar el pollo y no por engordarlo. La segunda es que siempre estamos evaluando. Es imposible no evaluar. Y ahí está la imagen, ¿no? Cuando yo estoy mirando a un chico, yo estoy siempre valorando. La valoración es parte de la percepción que tenemos de la realidad. Y la tercera, que es disociar, aunque ustedes todos lo sepamos, a mí me parece que siempre hay que afirmarlo, que no es lo mismo evaluar que calificar, que yo puedo calificar o no, pero hay diferencias dentro de la evaluación, de cómo yo hago la evaluación, y no siempre de la evaluación surge una nota o una calificación. Es una obviedad, pero bueno, la tenemos que plantear. Entonces, yo me sumo a las preguntas de todos los docentes. Evaluar es una tarea ingrata y compleja en todas las investigaciones que ustedes hacen de evaluación. Si uno pudiera no evaluar, no evaluaría, digamos. Lo omitiría. Seguiría enseñando, aprendiendo, disfrutando de la enseñanza y del aprendizaje y diría, no quiero, trato de evitar evaluar. La segunda gran pregunta de la evaluación es cómo yo puedo ser objetiva, justa, transparente para evaluar. Porque la evaluación tiene que tener estas 3 características. La objetividad, la justicia y la transparencia. Porque si no, el chico lo percibe como un acto prejuicioso. No es un juicio de valor, es un prejuicio. Yo estoy prejuzgando sin conocer. ¿En qué se evidencia, la otra pregunta, la relación que hay entre lo que yo he enseñado y lo que aprendió? ¿Y qué dice de mí como docente y de mi estudiante la evaluación que yo hago? ¿Qué está diciendo de cada uno de nosotros? De cómo enseño, cómo aprende. La otra pregunta que surge siempre es cómo incorporo la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cómo ayudo a que los chicos aprendan a autoevaluarse? Desde chiquitos. Yo he visto trabajo de autoevaluación en sala de 4 y me ha parecido excelente que desde los niveles más iniciales del aprendizaje los chicos utilicen estrategias de autoevaluación. ¿Y cómo mejoro el proceso que se llama de metacognición a través de la evaluación? Que el chico pueda mirar por qué se equivocó, mirar por dónde estuvo su acierto, mirar qué le faltó o qué no estuvo, pero cómo el chico puede aprender sobre su propio aprendizaje. Entonces, estas son como preguntas que yo creo que son importantes y que vamos a tratar de por lo menos de considerarla. Entonces, bueno, la primera actividad, ustedes saben que esto es un taller, y bueno, saquen una hoja, te voy a pedir, ¿bien? ¿Se acuerdan del saquen una hoja? Bueno, los que somos más grandecitos temblábamos cuando entraba el profesor al aula y decía saquen una hoja, porque seguro que uno no estaba preparado. Y bueno, y ahí me gusta la imagen de la uña con el machete, porque uno aprendía haciendo machetes a resumir. Hay una lectura que a mí me encanta que se llama La amontilación de la traxolina. Hay otros textos que son preciosos, pero acaba de explicar algo y hace una evaluación al final. Entonces, si ustedes lo leen, van a ver si pueden responder las 4 preguntas. ¿Se alcanza a leer ahí? Sí, pueden esperar que no sé, ni siquiera tengo el audio abierto. Sí. Tenés el audio abierto, te aviso. Mamá de 2 niños. Si ustedes dicen ahí, ¿qué es la traxolina? ¿Cuál es?
Es una nueva forma de Sionter. Bien. Sí, ¿Dónde está amontilada? es eristanina. Es eristanina, bien. ¿Cómo se seracela la traxolina? No sé si Se gristeran grandes cantidades de flebón y luego las bacterian. Bien. Y finalmente, ¿por qué es importante saber por la traxolina? Bueno, esto es una pequeña actividad que hacemos para darnos cuenta de que muchas veces, durante muchos años, cuando uno evaluaba, lo que quería es que el otro respondiera mecánicamente, y no importaba que entendiera, que comprendiera, que resolviera, que elaborara, sino era una prueba de memoria. Esto, digamos, era el tema. O teníamos consignas de esta naturaleza, o respuestas de este tipo, cómo era la relación, a ver en qué, respecto a qué, con consignas así, o teníamos este tipo de respuestas, que a mí me parece una respuesta de una inteligencia superior. Al niño le preguntan que en una caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2, ¿cuántos caracoles faltan? 10 menos 2 igual a 8. ¿Cuál es la solución? Ponerle una tapa arriba, para que no se le escapen los caracoles. Bueno, a nosotros se nos viven escapando los caracoles en el tema de la evaluación, y le quiero mostrar esto, porque esto generó una gran disputa, vieron en las redes, yo leía, y decían, fíjense cómo está corregido, cómo está escrita la consigna, que es un tema que vamos a tratar, el tema de las consignas de evaluación, que es donde se cometen los mayores errores. Y dice, escribe con cifra los siguientes números. Entonces, el chico escribe 10 y escribe un 11, el 98, 99, bueno, hace así. Entonces, hay dos cosas acá que a mí me llaman la atención. Una es el tachado, como forma de corrección. Como que está mal. Y lo segundo es que acá se abren dos tipos de respuesta. ¿Está mal porque el chico no respondió a lo que esperaba el docente? ¿O está bien porque el chico mostró una capacidad, porque la capacidad lo tiene? Primero sabe escribir el número, una cifra, y además le suma un nivel de complejidad mayor en la capacidad, que es ver el número siguiente. Es decir, el chico demuestra dos capacidades en la respuesta. No da la respuesta que yo esperaba, pero da una respuesta que es correcta en términos de capacidades. Entonces, cuando yo evalúo, yo entiendo que muchas veces puede haber respuestas inesperadas a mi pregunta, y que además esa consigna que puede parecer ambigua para el chico es interpretada de una manera y muestra capacidades. Yo puedo considerar que la respuesta muestra una capacidad y que esto es una respuesta correcta en términos de capacidades y incorrecta en términos de consigna. Entonces, y esta, fíjense que al niño le piden, piensa en dos diferentes estrategias para resolver 4 más 3. Y dice, bueno, para resolver 4 más 3, primero uso los dedos, después uso la cabeza, uso el papel, digamos. Eso se le ocurrió. Porque le preguntaron por estrategias. ¿Entienden? El chico entendió lo que es una estrategia. La estrategia es el recurso, el procedimiento que yo uso para resolver algo. Entonces le preguntaron eso y eso es lo que él contestó. Entonces, fíjense el tema de las respuestas correctas o incorrectas, que a mí me parece que es un tema que tenemos que mirar. Igual que cuando le dicen, ¿qué opina usted de tal cosa? Y el chico opina algo diferente a lo que opina el docente y le ponen que la respuesta está mal. Una opinión no se califica por lo que dice, por el contenido, se califica tal vez por la redacción. Pero esos son problemas que uno va viendo. Entonces, volviendo al tema de la evaluación, cuando uno dice armar un plan de evaluación, porque el tema de evaluar requiere que yo haga un plan de evaluación. Planificar es una de las actividades docentes más cargadas de significado y de sentido pedagógico y didáctico. Y hay como dos modelos. Hay un modelo que se llama lineal o secuencial, en donde yo voy poniendo una actividad tras otra, digo tal día hago tal cosa y luego con esto tal día. Y hay un modelo que se llama sistémico, global o en Zoom.
en donde yo tomo, por ejemplo, y digo, el año que viene hay tal cantidad de semanas. Esas semanas las divido en tales periodos que son los del calendario académico. Dentro de esos periodos yo voy a trabajar las secuencias didácticas de tal periodo a tal periodo, entonces yo tengo una mirada en Zoom. Yo he visto trabajar a profesores y cambiar del modelo lineal al modelo en Zoom y mejorar, pero de una manera enorme, su práctica de enseñanza. Porque el modelo de planificación lineal secuencial tiene una dificultad, que la vamos a ver enseguida. También hay gente que planifica con instrumentos. Una tabla con una secuencia temporal, una línea de tiempo, que es mi favorita, el flujograma, arman la secuencia, evalúan acá, van acá, evalúan de esta manera, como un mapa conceptual, planifican, o digamos utilizando algún otro recurso. La planificación que yo entrego en el colegio, en general, es la misma. El año pasado yo le borro el año, le pongo el número de este año, la dejo ahí. ¿Y en dónde tengo mi planificación real? En mi cuaderno de clase. En el cuaderno donde yo anoto qué voy a hacer cada día. Entonces, mi planificación es la que está, digamos, cognitivamente organizada. ¿Qué foco puede tener la planificación? En el contenido, en el objetivo, en la secuencia didáctica. Yo prefiero los modelos en Zoom con líneas de tiempo y consecuencias didácticas en la planificación. Entonces, yo les voy a mostrar por qué es mejor el modelo en Zoom o secuencial. Miren este número. Si yo les dijera que tienen unos minutos para recordarlo. Unos minutos para leer el número y recordarlo. Y si yo les dijera, los voy a ayudar un poquito. ¿Les resulta mejor para recordar? ¿Y si yo hiciera esto? ¿Qué diferencia hay entre el primero y el último? Espacios. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que cognitivamente nosotros aprendemos mucho mejor cuando trabajamos con unidades discretas. ¿Entienden? Es mucho mejor trabajar con secuencias didácticas, que son estructuras cognitivas que tienen inicio, desarrollo, tienen fin, tienen recapitulación, tienen su evaluación, que trabajar con un modelo lineal de actividad, tarea, actividad, tarea, actividad, tarea, actividad, tarea, actividad, tarea. Porque es de la mejor manera. Si yo les digo, recuerden este número, y les doy la misma cantidad de tiempo, ustedes el último número lo pueden recordar en minutos. Tienen un mejor procesamiento. Solo hay separaciones y se generan unidades discretas. Entonces, cuando uno hace la planificación está en Zoom con objetivos o con unidades discretas, ¿qué dice? Bueno, primero ¿qué es lo que yo quiero este año? El año que viene yo quiero que los chicos, ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Qué es lo que quiero que sepan hacer? ¿Y qué quiero en el ser y en el estar, en el convivir y en el relacionarse? La primera pregunta de una planificación es ¿hacia dónde quiero ir? La segunda pregunta es cómo yo voy a dividir ese combo de actividades en unidades. Dividirla en unidades y que el chico se dé cuenta que eso es una unidad. Porque así lo va a incorporar a su estructura cognitiva con más facilidad. Y finalmente, cuando yo ya tengo trabajado toda esta estructura de trabajo respecto a la enseñanza, yo digo, bueno, ¿cómo armo mi plan de evaluación? Entonces yo digo, bueno, voy a evaluar, más allá de que haga una evaluación formativa, que tiene que ver con el seguimiento y todo lo demás, que ya lo vamos a hablar, yo digo, bueno, voy evaluando cuando yo termino la serie. ¿Entienden? Cuando yo termino todo el proceso y el chico pudo integrar el conocimiento, ¿no? Cuando le voy evaluando pedacitos o partes de conocimiento. Porque la evaluación tiene que servir para que el chico tenga esa competencia cognitiva respecto al tema. Y la logra cuando trabaja con unidades discretas. Es un tema bastante complejo, pero respecto a la evaluación hay dos temas importantes, a la planificación, tanto la planificación didáctica como la planificación de la evaluación, que es parte de esa planificación didáctica. Están las dos pegadas y unidas.
es que esa planificación siempre es colaborativa y es estratégica. Es una estrategia. ¿Mm? Y además es una narrativa. Yo cuento un cuento como en Netflix, ¿no? Una serie que tiene capítulos. El capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, y tiene temporadas. ¿Mm? Entonces, dentro de esa estructura narrativa, yo cuando empiezo con mis estudiantes a principio de año, yo les digo, bueno, esta es la historia, vamos a empezar una historia que va a durar un año, en donde vamos a ir capítulo por capítulo entendiendo. Entonces, ¿qué se trabaja en un modelo narrativo que tiene secuencias? La recapitulación, yo termino una unidad didáctica o una secuencia, una microsecuencia, una macrosecuencia, y yo evalúo cómo integró el conocimiento. Por eso es tan importante entender estas dos cuestiones respecto a la planificación de la evaluación. Respecto al tema de la narrativa de la enseñanza, yo enseño en un tiempo. Ese tiempo tiene interrupciones y discontinuidades. Por ejemplo, yo doy 2 horas esta semana, 2 horas la semana que viene, y en el medio pasaron miles de cosas. Se les borró todo. Entonces, ¿qué hacen las personas que gestionan la narrativa del aprendizaje y de la enseñanza? Usan nexos, transiciones y articulaciones. Van articulando. ¿Entienden? La clase esta yo la articulo con la posterior porque yo recapitulo. Y cuando yo finalizo, voy generando un cierre y empiezo con otra articulación. Ese es el encadenado que tienen que tener las clases para que sean organizadas. Y la evaluación o el plan de evaluación considera en esas transiciones que se dan entre unidades didácticas de ver qué es lo que pasó, qué se apropió, qué se conoció. ¿Mm? Entonces, la enseñanza siempre va a cobrar sentido cuando está estructurada, organizada, es fluida. Esa fluidez está dada por esta herramienta. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Bien. Yo les pregunté qué aspectos de la evaluación les generaban más complejidad. Y fíjense que la que salió fue acreditar aprendizajes. Acreditar, darles un crédito, es decir, ya está logrado. Y además asentarlo en algún documento que diga, este aprendizaje ya está. Casi el 45% fue acreditar. El tema de seleccionar los instrumentos también estuvo bastante considerado, pero sobre todo el tema de la acreditación, del dar fe y del dar cuenta. Y esto nos lleva a un punto. Hay, respecto al aprendizaje, dominios o áreas que yo puedo evaluar. Yo puedo evaluar lo cognitivo, puedo evaluar lo metacognitivo, las habilidades sociales, lo afectivo, lo emocional, lo psicomotriz o lo cognoscitivo. Es decir, tengo distintos ámbitos. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que yo he visto rúbricas en donde mezclan todos los dominios. ¿Entienden? Mezclan cómo trabajó en el grupo con los compañeros, con si mostró interés en el espacio curricular, si analizó por qué le iba bien o mal en determinadas tareas o trabajos. Entonces están mezclando los dominios. Y eso es un problema en el tema de la evaluación. ¿Por qué instrumentos diferentes según sea el dominio o el aspecto o la dimensión, si ustedes quieren, a evaluar? Entonces, cuando yo evalúo la parte de conocimiento, estoy buscando evidencias de conocimiento. Cuando yo evalúo habilidades sociales, yo estoy buscando evidencias que me muestren que el chico ha desarrollado una habilidad social que yo le he enseñado. Porque si no, yo estoy evaluando algo que yo no enseñé. Y es como el chico es y cómo es su personalidad. Y eso genera un montón de discusiones que me parece que son importantes. Entonces, lo primero que yo les digo de la evaluación es que es recolectar evidencias. Evaluar es buscar pruebas de que el chico aprendió. Y el objetivo de esa recolección de pruebas es devolverle y decirle, mira, en esto vas bien, acá tendrías que revisar esto, bueno, miremos esto de nuevo. Se evalúan siempre objetivos. Yo siempre digo, cuando los profesores dicen, yo evalúo contenidos, y yo digo, nunca se evalúan contenidos, se evalúan objetivos.
porque el contenido vos no lo estás evaluando, lo que estás evaluando es si el chico pudo comprender ese contenido, si lo puede manipular, porque si no volvemos a la motilación de la traxolina, si evaluamos contenido. Es que el chico responda como un espejo a algo conceptual, si no nosotros buscamos otras dimensiones. Buscamos que el chico comprenda, que relacione, que interprete, que sintetice, que analice, que proyecte en su propio cuerpo, que genere algún tipo de cambio a nivel emocional, cognitivo, cognoscitivo. Eso es lo que buscamos. Y el otro tema es que toda evaluación es criterial. Y ustedes piensen, van a comprarse un pantalón a una tienda, se prueban 2 pantalones. ¿Y qué hacen? Utilizan un criterio. Precio, calidad, con cuánta ropa les combina. ¿Entienden? O sea, evaluar es usar criterios, básicamente. Entonces, los criterios de evaluación son el corazón de la evaluación. El corazón, el centro del eje, es el criterio. Y lo más importante de los criterios de evaluación es que sean explícitos, que yo los diga. Miren, chicos, voy a mirar tal cosa. Voy a considerar en la evaluación la presentación de la carpeta. Voy a considerar la forma en cómo se comportan con sus compañeros. ¿Qué es lo que yo voy a usar? Entonces, tienen que ser explícitos, comunicados y compartidos. El otro día vi un trabajo que hizo una profesora en la universidad. Les mandó a los estudiantes el día antes del examen un saludo. Les dijo, hola chicos, les deseo suerte mañana en el examen, se va a desarrollar de esta manera, vamos a preguntar de tal forma, vamos a hacer tal esto, vamos a considerar A, B y C. Era una comunicación en donde ella los tranquilizaba, generaba empatía, les explicaba exactamente el examen y qué iba a considerar. A mí me pareció excelente porque ella estaba comunicando los criterios. Y cuando hagan evaluaciones holísticas o integrales, y usen criterios mixtos que utilicen, digamos, por ejemplo, ahora yo evalúo responsabilidad, evalúo logro de objetivo de aprendizaje, evalúo tal cosa, yo los voy separando por categorías. ¿Entienden? Yo puedo tener una rúbrica que sea holística y yo puedo tener distintas espacios o dimensiones que yo voy evaluando, pero las voy separando. Y le puedo dar un peso relativo en la calificación. Bien. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos hacemos evaluación? La evaluación busca lo primero solidez. Y eso es lo que nos ha costado mucho en la virtualidad. ¿Y la solidez de qué depende? De la cultura evaluativa de la institución. ¿Qué hay en la cultura de la evaluación de la institución? ¿Cómo se usa la evaluación? ¿Qué relación tiene con el poder? Con ejercer el poder. La normativa que yo uso y que me orienta para evaluar, que yo sepa cuál es la normativa que yo tengo que usar para evaluar y que la tenga clarísima. ¿Y saben por qué pongo esto? Porque muchas veces hay resoluciones que tienen 15 hojas de evaluación y nadie las lee. Entonces, en todas las instituciones hacen un resumen con una hoja en donde dicen, miren, la evaluación, tal, tal y tal cosa, y uno tiene claro que esa es la norma. No digo que haya una resolución, pero que haya una norma que a mí me indique el tema de la evaluación. Que estén claros los propósitos de la evaluación. ¿Para qué evalúo? ¿Para qué estoy evaluando? ¿Qué es lo que quiero conseguir con la evaluación? Y los métodos. Eso hace a la solidez de la evaluación en una institución. Lo segundo tiene que ver con otra cualidad que es fundamental, que es la sencillez. Que yo no tome 20 cosas y que esté corrigiendo y me lleve carpetas así llenas para corregir y que tenga trabajos de 15 hojas por estudiante para corregir. Eso a mí me complica la vida, me maldispone. Hay docentes que ocupan los fines de semana para corregir carpetas, para corregir trabajos, y eso no ayuda al segundo criterio, que es la sencillez. La evaluación tiene que ser suficiente, es como una prueba. ¿Entienden? Es como cuando ustedes le van a hacer un análisis y le piden una muestra, es un poquito de algo. No es que le deben todo. ¿Entienden? Entonces, uno que dice, yo con que tome esto y esto, yo ya me doy cuenta si esto está bien. No necesito hacer
Y yo veo evaluaciones que tienen 25 ítems. A ver, ¿cuánto se necesita para sacar una muestra? Muy poquito. Que la evaluación sea relevante, o sea, que tenga relevancia, importancia, que sea de lo importante, no el chiquillaje. Vamos a lo importante, ¿qué es lo que realmente el chico tiene que saber? Que sea pertinente, que tenga relación entre la forma de enseñar y la forma de evaluar. Entonces, si yo a los chicos les estoy enseñando en la oralidad, yo tengo que tomar un examen en la oralidad. Y si yo estoy trabajando la producción de textos, yo tengo que hacer ejercicios de producción de texto y evaluar después la producción de texto. Y eso habla de la pertinencia, de que yo esté evaluando como he enseñado en el mismo nivel. O tal vez profesores que han hecho un trabajo maravilloso, aprendizaje basado en proyectos, y después toman una prueba que es puramente de responder preguntas de qué es esto, qué es aquello, cómo se hace tal cosa. Entonces no hay coherencia en el tema de la evaluación. Y que tenga valor formativo. Eso, digamos, hace a la sencillez. Y respecto a la calidad, obviamente que haya un plan de evaluación, que el chico sepa cuándo va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado, la familia también, que estén marcadas las instancias de evaluación. ¿Cuáles son las instancias, momentos, sucesos que marcan este ritmo o este plan de evaluación? ¿Y cuáles son los instrumentos a utilizar? Eso sería, digamos, el otro tema. Y al docente facilitarle, evitar que se sobrecargue con la evaluación, que no la termine odiando, con muchos profesores, que le ayude a tomar decisiones didácticas y a comprometerse con los resultados. Si a la mayoría de mis chicos les fue mal, es por algo. Y la que tiene que cambiar soy yo, que soy la adulta y soy la docente. Esa es la respuesta, digamos, hacerse cargo de los resultados. Y si no estudiaron, porque no lo hacen en la casa, porque están en plena adolescencia y les interesa más estar enamorados que estudiar biología o estudiar física, bueno, los hago estudiar en el aula y les enseño a estudiar bien, porque es mi responsabilidad. Eso, digamos, es clave. Y en el estudiante, yo creo que hay que ampliar los tiempos y oportunidades para el aprendizaje. Y por eso es importante la sencillez de la evaluación. Enseñarle a aprender y a autorregularse en el estudio. Enseñarle a un chico a estudiar es un tesoro que le va a durar toda la vida. Enseñarle cómo se estudia, cómo se aprende, cuál es la estrategia mejor para él, porque cada niño tiene una configuración cognitiva que hace que necesite más determinadas formas de estudiar. Hay chicos que estudian moviéndose, hay chicos que están sentados, hay chicos que tienen mejor memoria visual y otros mejor memoria auditiva. Y parte de mi trabajo en la metacognición es descubrir de qué manera ese chico, según su estilo de aprendizaje, va a estudiar mejor. Es un tesoro para toda la vida. Y también que los chicos se comprometan con los resultados, como el docente. Si les fue mal, no es culpa del docente también. Él podría haber estudiado y podría haber buscado por otro lado. Así que cuando nosotros decimos, bueno, ¿por dónde empezamos la evaluación? Primero, el objetivo de aprendizaje. ¿Qué objetivo tiene que yo les enseñe a los chicos el cuerpo humano? O el sistema digestivo, la suma de fracciones, o el tema de los ecosistemas, o las causas de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Más allá de lo que yo escribí en mi planificación del objetivo y puse el verbo y me rompí para hacer un buen objetivo de aprendizaje, ¿qué es lo que quiero que aprendieran? Que entiendan la dinámica social que causó tal y tal cosa, que entiendan que el cuerpo es algo que tiene partes y que hay que cuidarlas, que entiendan tal cosa. Yo me tengo que sincerar respecto al tema. Y después, en segundo lugar, está la construcción de indicadores y criterios, o en realidad al revés, de criterios e indicadores. También después yo armo los instrumentos. Y después, bueno, obviamente voy a hacer la clase o el evento de evaluación. Pero, digamos, sigamos con este tema. Lo primero es el tema del criterio de evaluación. Yo he puesto una balanza, porque a mí me encanta la imagen de la balanza, porque uno tiene que pesar
¿Cuánto pesa el aprendizaje? ¿Cuánto pesa? No sabemos cuánto pesa, pero lo tenemos que pesar y ponerle un número. Y es una tarea increíble. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Lo bello, lo justo, lo verdadero, lo conveniente? Es una pregunta del orden de los valores. La evaluación está enganchada con el tema de los valores. ¿Y qué nos muestra de lo logrado y lo previsto? Y la primera afirmación es que un criterio nos permite comparar un desempeño con un estándar. ¿Entienden? Ahí les he puesto una imagen que me parece que nos representa. Estaríamos llegando al segundo búho. Y el criterio, ¿qué significa? Un estándar es lo que es correcto, lo que yo considero como una respuesta correcta. Y yo comparo el desempeño de un estudiante, el texto que escribió, el ejercicio que resolvió, con ese estándar. Pero siempre tiene un carácter de comparación. La evaluación siempre compara. Es una comparación, básicamente. Y compara y siempre tiene a la vista un ideal de cómo se tiene que comportar el otro frente a una situación. ¿Entienden? Si yo les pido que hagan una maqueta del sistema digestivo, yo estoy esperando algo, tengo una expectativa y voy a comparar lo que los chicos hicieron con mi expectativa y a veces no voy a estar de acuerdo. Entonces, el criterio de evaluación obviamente es una norma, una pauta. ¿Qué es un criterio? Responsabilidad, cumplimiento de las tareas, comportamiento en el aula, respuesta frente a un problema. Bueno, todos esos son criterios de evaluación. Y es un marco de referencia para evaluar. Y siempre lo desagregamos en indicadores. Ya lo vamos a ver eso. Y esos criterios pueden ser implícitos o explícitos, que es lo que yo le decía. Tal vez yo estoy evaluando a los estudiantes el comportamiento en clase, pero yo nunca se los dije. Y eso pesa en mi evaluación. Y yo tal vez a un chico que es excelente alumno y que se porta re bien y le fue mal en una evaluación, tal vez yo le subo un poco la nota porque me parece que es un chico amoroso. Y ese no es un criterio de evaluación, que a mí me parezca bueno o no me parezca bueno. Hay una diferencia entre criterio de realización y criterio de calidad, que a mí me parece que mucho no se conoce. El criterio dentro del criterio de evaluación, el criterio de realización es, por ejemplo, el desarrollo de los objetivos del proyecto. Ustedes ven que no tiene ningún juicio de valor. Un criterio es responsabilidad, no hay ningún juicio de valor. Es un criterio de una realización que yo voy a mirar. Por ejemplo, planteamiento y resolución de problemas, trabajo en equipo, eso ustedes en una rúbrica la pondrían en la primera columna. Dirían, bueno, en la columna de criterios yo pongo estos criterios. Y después ustedes tienen criterios de calidad o indicadores. Los indicadores es qué me va a mostrar a mí que ese criterio está alcanzado en el mayor grado de calidad, que es el estándar o la norma. Por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto, yo veía el otro día en Jardín, habían hecho un proyecto que era del tema del ciclo del agua, ¿no? Entonces había hecho la docente la rúbrica para los chiquitos, para que ellos vieran cómo les iba respecto al proyecto. Entonces decía, presentan un conjunto de objetivos acotados y realistas, coherente con la justificación del proyecto, eso es un indicador de calidad. Si el proyecto es de calidad, va a tener estos rasgos. Por ejemplo, expone con claridad y enuncia los objetivos del proyecto, elabora un conjunto, bueno, eso es un criterio de calidad. Entonces, cuando yo miro el criterio de evaluación, miro el criterio de realización y el criterio de calidad. Entonces yo me voy a guiar por eso. Miren acá, yo les voy a mostrar esta rúbrica. Entonces, en esta rúbrica está el criterio, que es la comprensión del problema, y está la calidad desagregada en los niveles. Y fíjense que arriba le ha adjudicado un puntaje. Que algunas rúbricas lo tienen, otras no lo tienen, depende de quién tomen como autor. Pero fíjense que el nivel inicial o el nivel más básico pone menos de 5 puntos, identifica el problema con ayuda. Sería la comprensión de un problema.
en la calidad, en un nivel de calidad superior, sería identifica partes aisladas del problema. En uno que sería satisfactorio, identifica los elementos significativos del problema y con un poco de ayuda distingue los elementos principales de los secundarios. Y en el nivel más alto es que identifica, ve los elementos, establece las relaciones, que eso significa comprender un problema. Entonces, ustedes tienen criterios de realización, los tienen en la primera columna, y tienen criterios de calidad, que serían los otros. Entonces, vamos a ir viendo ahora otro tema. La evaluación, nosotros decimos, bueno, ¿qué tipo de evaluación es? Y decimos, bueno, tenemos evaluaciones que son antes o previas a enseñar, que es la diagnóstica, tenemos la evaluación formativa. Mónica, Sí. Mónica, un segundo, te preguntan Vale. si tienes algún autor para recomendar respecto de rúbricas, de elaboración de rúbricas, para seguir profundizando. Les voy a mandar 2 videos muy cortitos que son preciosos para el tema de rúbricas y para el tema de criterios de evaluación, que no los alcanzamos tal vez a pasar ahora, pero me gustaría que lo vieran después. Pero vamos a volver al tema, enseguida voy a tomar un poquito más. Pero de este tipo digamos, tipos de evaluaciones, los chicos les encanta la evaluación diagnóstica de saber dónde están parados. Y muchos profes dicen, yo la tomo sin haber hecho absolutamente nada. Y yo creo que hay profes que lo que hacen, o docentes, que primero les ayudan a los chicos a recapitular, hacen un pequeño repaso y después le toman el diagnóstico. Y me parece genial que lo hagan. Porque para hacer un diagnóstico yo tengo que estar un poco preparado. Y tengo que hilvanar los conocimientos, porque es donde yo voy a dar mi mejor resultado. De hecho, en la universidad se habla del módulo 0. El módulo 0 es un módulo de repaso que se hace previo a la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa y la evaluación que es la sumativa, que es la que yo en definitiva es terminal y la que va a decidir la acreditación. Yo les pregunté qué estrategias usaban para la evaluación formativa y fíjense que acá tenemos mayoría de 3. Tenemos en la mayor, fíjense, con 30% de tener una lista de seguimiento de cotejón, yo voy registrando los avances. ¿Qué es lo que hacemos los profes? Tenemos la lista de los estudiantes y vamos tomando notas o haciendo marcas o poniendo puntitos o poniendo calificaciones que nos permite ir siguiendo el proceso. Lo segundo es que habitualmente, ahí se cortó, a ver. Bien, que habitualmente, ya les digo bien ahí, bueno, habitualmente, ya les digo cuál era la categoría porque se ha cortado ahí el texto, y la tercera es llevar un registro, es decir, que para hacer evaluación formativa los instrumentos que usamos para nosotros tener un registro de los avances y del proceso que llevan nuestros estudiantes, nosotros lo que hacemos es llevar una lista. O sea, la lista es nuestra herramienta. Ahora bien, ese es el recurso que yo tengo para llevar un registro de los avances y del proceso que llevan nuestros estudiantes. Ya les digo que es el amarillo porque me he quedado yo también con las dudas. Hago preguntas. Bien, perdón, ahí está, disculpen. Habitualmente hago preguntas para chequear si los chicos han aprendido. Bueno, esa es la estrategia habitual de ir tomando pequeñas muestras de aprendizaje. Entonces, la estrategia, digamos, es llevar el registro. Ahora me pregunto, cuando yo llevo un registro y veo que un chico cada tanto tiene un rendimiento que tiene, digamos, alternadamente sube, baja, no presenta trabajos, el trabajo es excelente, el trabajo es muy flojo. ¿Cómo yo le ofrezco retroalimentación para que eso cambie? Para que mi registro cambie. Entonces, esa pregunta de la retroalimentación es la gran pregunta de la evaluación. ¿Qué le ofrezco yo a cambio a un chico o una chica
luego de haber tomado esas muestras y de saber cómo se va desempeñando. A mí hay otro tema que me parece importante hablar, y es ¿qué es lo que yo estoy evaluando? ¿Mm? El que evalúo, yo lo he dividido acá en cuando yo evalúo una competencia, cuando yo evalúo una capacidad, cuando yo evalúo una actividad y cuando yo evalúo un producto. ¿Qué es evaluar un producto? Por ejemplo, yo evalúo un informe, un texto, un póster, una cartelera, una maqueta, un recetario. Yo evalúo algo que el chico produjo. ¿Entienden? Puede ser la resolución de unos ejercicios en el papel, es un producto. ¿Yo qué estoy evaluando? ¿Sobre qué objeto material apoyo mi evaluación? Sobre eso. El chico, yo le pedí que hiciera una maqueta o que hiciera una presentación, hiciera alguna cosa, entonces yo estoy evaluando ese producto, algo materialmente producido por el chico. Una actividad o tarea, ¿yo qué estoy evaluando? Hacer una presentación, realizar una encuesta, es decir, un procedimiento. ¿Entienden? Entonces, el chico, cuando yo evalúo una actividad o tarea, yo no estoy evaluando un producto porque yo lo que estoy mirando es cómo realizó la tarea. Entonces, si el chico, yo estoy evaluando cómo hace una presentación, yo estoy evaluando la voz, la postura, la forma en que plantea los temas, la presentación en PowerPoint, el cierre, la finalización, las preguntas. Yo estoy evaluando un proceso. ¿Entienden? Yo estoy evaluando una tarea, una actividad. Yo estoy viendo qué pasos o, digamos, qué actividades o microactividades fue realizando. Y es diferente de evaluar un producto. Evaluar una destreza o una habilidad, por ejemplo, es evaluar el trabajo en equipo, la capacidad crítica, la carga de datos, evaluar la forma en que realiza un ejercicio, una actividad, digamos, yo estoy evaluando la destreza o la capacidad o la competencia. Y evaluar una competencia es, por ejemplo, el manejo de una planilla de cálculo, que implica muchas destrezas, implica muchos conocimientos, implica muchos valores. Es mucho más compleja. Entonces muchos profes dicen, bueno, yo tengo que evaluar una presentación en PowerPoint. ¿Lo vas a evaluar como un producto o lo vas a evaluar como una actividad? Porque es diferente. Porque yo lo evalúo como un producto, el chico me manda un PDF de la presentación en PowerPoint y yo evalúo eso, que es un resumen en realidad. Pero si yo evalúo una presentación en PowerPoint, yo lo que estoy evaluando es todo lo que implica una presentación. Desde lo postural, desde el uso de la voz, de la distribución de tareas, la presentación de cada una, las explicaciones. Y esto a mí me parece que es sumamente importante. Acá, ¿y cómo les ofrecen retroalimentación a los estudiantes? Acá está la otra pregunta. Respecto a esta pregunta, fíjense que la mayor es dejarle anotaciones, dejarle la cartita, la explicación, la notita. No es el diálogo cara a cara, la principal. La segunda, que ustedes tienen ahí en verde, es cada fin de etapa le hago una síntesis de los avances. Es excelente esa estrategia de evaluación porque yo les digo, avanzaste mucho, lo lograste, pudiste. Y en tercer lugar, perdón, en amarillo, cada tanto los llamo en forma individual y les doy indicaciones. Esas son las 3 estrategias de retroalimentación favoritas, que es cada cierre de etapa o cierre de secuencia didáctica, hacerle un informe escrito, hacerle una pequeña nota o tener una evaluación cara a cara. Yo entiendo que en secundaria es muy difícil la evaluación cara a cara, o sea, una retroalimentación cara a cara. Porque si yo tengo 90 alumnos, 90 estudiantes, no voy a tener tiempo. Entonces yo prefiero dejarle una nota. Y hay algo que los chicos valoran muchísimo y son las evaluaciones cual y cuantitativas. Cuando yo le doy una nota, una calificación y le dejo escrito o le explico la calificación, aunque sean 3 palabras. ¿Entienden? Cuando yo uso un método de retroalimentación que es mixto,
Yo uso lo cuantitativo, que es la calificación, y uso lo cualitativo, que es la explicación. ¿Por qué? Porque el chico no termina a veces de entender porque tiene un 8 o un 9 o un 7, digamos. Y tal vez en la prueba él se dé cuenta que ha fallado en algunas cuestiones, pero necesita a veces el texto, necesita o la voz o la explicación. Entonces, acá hay el uso de 3 estrategias: la nota o la pequeña calificación sobre la tarea, el cierre de etapa y la retroalimentación con una nota, y el uso de la reunión individual o cara a cara para la retroalimentación, que sería interesante trabajar. Después hablamos también, ¿se acuerdan de la coevaluación y la autoevaluación, que son las que no usamos? Yo veía en nivel inicial, habían trabajado durante una semana una autoevaluación que era con caritas. Entonces los chicos todos los días se ponían una carita, marcaban una carita de cómo ellos creían que se habían comportado. Y la docente también le ponía en el mismo lugar que ellos con un resaltador que coincidía con el juicio de valor que hacían de su propio desempeño, o no coincidía, y tal vez era mejor la evaluación de ella, porque los chicos a veces son muy duros para autoevaluarse. Entonces, yo creo que se puede trabajar en nivel inicial, en los primeros grados del nivel primario. En secundaria es muy importante el tema de la autoevaluación, porque el chico tiene que entender, y yo lo que les quiero comentar respecto a la autoevaluación, que hay que entrenarla. No es que yo largue la autoevaluación. Mucha gente dice, sí, yo les doy la autoevaluación y se ponen que todo está excelente. Porque las primeras experiencias de autoevaluación tienen que estar confrontadas con la evaluación del docente, con la heteroevaluación. Tienen que haber una confrontación. No es que yo solo me autoevalúo y me pongo lo que quiero, sino que yo realmente le ofrezco al estudiante criterios, indicadores. Entonces yo le digo, ¿vos te considerás responsable? Y sí, me considero responsable. ¿Presentaste todas las...? Y ahí le digo los indicadores. ¿Se acuerdan los criterios de calidad, los indicadores? ¿Presentaste todas las tareas? ¿Respondiste los mensajes? ¿Entraste en la plataforma? ¿Hiciste tal otro? Bueno, eso es ser responsable. Porque la responsabilidad, el criterio no es solo, digamos, no alcanza el criterio. Implica que yo muestre cómo se manifiesta. Entonces, hay que entrenar a los chicos en la autoevaluación. Entrenarlos a ser honestos con ellos mismos. Porque es un tema de honestidad. Cuando yo me autoevalúo, estoy diciendo lo que realmente yo hago y lo que yo soy. Yo he hecho trabajos de autoevaluación con docentes y me ha pasado que son muy duros, son muy autocríticos. Entonces, cuando uno le dice, y haces tal cosa, y haces tal otra, y haces tal otra, bueno, entonces sí, cumplís el criterio, está cumplido el criterio. Y la coevaluación es la evaluación entre pares, y que también es objeto de entrenamiento. Para tener una coevaluación honesta y justa, tiene que pasar mucho tiempo de trabajo previo. No la puedo pedir de un día para el otro y pretender que salga perfecta. Según a quiénes evalúo. Y acá hay una diferencia que me gustaría hacerles notar, y es que yo a veces evalúo el grupo, a veces evalúo el equipo y a veces hago evaluaciones individuales. Que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre grupo y equipo? Cuando yo trabajo en un equipo, yo le tengo una evaluación y si se saca el equipo 8, se sacan todos 8. Si yo trabajo en grupo y colaboran y trabajan y todo lo demás, yo puedo ponerle notas diferentes a cada uno de los chicos porque han tenido distintas contribuciones. Y eso yo se los tengo que explicar antes. Porque cuando van a trabajar en equipo, yo les tengo que decir que son un equipo y que el resultado que obtengan trabajando en equipo es el resultado que van a tener para todos y cada uno de ellos se van a autorregular como equipo. Si yo les digo como grupo, trabajen en grupo y después le pongo la misma nota a todos, cuando uno trabajó y el otro no hizo nada, entonces no estoy evaluando correctamente. Y en lo individual, bueno, ustedes es lo que hacemos habitualmente, pero quiero marcarles esta diferencia, que es un error. Entonces, vamos a volver a esta idea de que es un referente, que es lo que yo tengo en la cabeza, que es un desempeño correcto, lo que estaría bien hecho, el estándar de lo bien hecho.
Y el criterio, ¿cómo ustedes se pueden ayudar a formular un criterio? Diciendo, bien, ¿por qué digo que algo está bien hecho? ¿Por qué digo que una maqueta está bien hecha? ¿Por qué digo que está bien hecha? Porque está completa, porque tiene todos los elementos, porque representa el sistema de una manera adecuada y proporcionada, porque tal cosa. Bueno, esos son mis criterios. Esos son mis criterios. ¿Por qué digo que esto está bien hecho? ¿Por qué digo que un estudiante sabe el tema? ¿Qué me hace decir que este estudiante sabe el tema? Porque lo puede explicar, porque lo puede exponer, porque lo puede relacionar, porque lo puede comparar. ¿Qué me hace ver que un estudiante sabe un tema? ¿Qué me muestra? ¿Qué cosa me muestra? ¿Cuál es la prueba que yo tengo de que el estudiante logró una capacidad? Que tiene capacidad crítica, por ejemplo, que es una capacidad, una macrocapacidad. ¿Qué me muestra que tiene capacidad crítica? Que toma el texto, lo lee, saca los elementos y hace, pone en disputa algunos puntos del texto. Los puede discutir de alguna manera, los puede confrontar o puede ver si tienen fundamento. Entonces, yo me hago esas preguntas, estas 3 preguntas, y yo puedo armar bien un criterio. Son las 3 preguntas fundamentales para armar un criterio. Entonces, hay otro tema también en la evaluación, que es un instrumento de evaluación, que es una técnica de evaluación y que es un método, que es todo un temita. Actividades de evaluación es qué voy a evaluar, qué producto, qué materialidad sobre qué materialidad voy a ejercer el acto de evaluación. Sobre un comportamiento, sobre un informe, sobre una maqueta, sobre una diagramización, todo eso. Bien. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué voy a hacer yo para evaluar? Voy a analizar ese producto, voy a analizar el desempeño, voy a analizar el cumplimiento de determinados criterios. Esa es la técnica que yo uso para evaluar. Y un instrumento de evaluación es ¿con qué? ¿Qué voy a usar yo? Y les doy un ejemplo. Yo digo, si yo les doy una caja de tomates que acabo de comprar en la feria, y yo les digo, bueno, a ver, evalúen estos tomates. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿en función de qué? Del grado de madurez, del tamaño, de la forma, del color, de la presencia o ausencia de defectos, del peso, no sé, bajo qué criterio. Entonces, yo ¿qué les diría a ustedes? Bueno, armen un instrumento para evaluar los tomates de la caja de tomate. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Primero, ordeno en una lista los criterios y empiezo a usar un estándar. Armo un estándar y digo, bueno, de peso tienen que pesar entre 80 gramos y 150 gramos. Ese, digamos, sería el estándar para marcar el medio, y el chico y el grande, o el mejor o el peor. Pero digamos, yo uso escalas, armo escalas para evaluar. Tengo que armarlas, aunque las arme en mi mente. Yo a veces tengo lista de cotejo, uso registros anecdóticos, registros descriptivos, diario de clase, guía de observación, guía de proyecto, rúbrica. A mí me encanta el portafolio. Yo uso muchísimo como instrumento para evaluar el portafolio porque a mí me permite mucho la autoevaluación. Pero yo trabajo con adultos. Entonces yo he visto en estudiantes de secundaria trabajar con portafolio. Y han armado de todo un año para cada una de las secuencias didácticas un elemento dentro del portafolio. Y llega fin de año y tienen un coloquio en donde ellos presentan su portafolio con un informe de todo lo que han aprendido en el año. Entonces, esos son instrumentos. El otro punto que hay que analizar cuando uno ve el tema de la evaluación es las consignas, ¿no? ¿Vieron cuando uno en primaria o cuando son chicos en secundaria dicen, uno les dice, chicos, escriban en una hoja lo que voy a copiar en el pizarrón y luego resuelvan y cuando terminen tal cosa? Y nos dicen, profe, ¿qué hay que hacer? Y uno tiene que volver a explicar la consigna.
y la tiene que traducir a la consigna, entonces los chicos nunca aprenden a leer consignas. Entonces uno les dice, lean la consigna, subrayen el verbo de la consigna, porque es donde está lo que tienen que hacer, o los verbos de la consigna, y respondan. Y cuando uno entrena a los chicos en estrategias de estudio y aprendizaje en la universidad, y van a rendir un examen escrito, lo primero que uno hace es entrenarlo en lectura de consignas. Porque si el profesor le dice, elabora una síntesis, es elaborar una síntesis, no es otra cosa. Compare es comparar, es armar un cuadro, es decir, tienen que mirar, y entonces vos le decís, volvé a leer la consigna, volvé a leer, ¿qué es lo que te pide que hagas? ¿Bajo qué condición te pide que lo hagas? Entonces, es fundamental en la evaluación que nosotros elaboremos muy bien las consignas, para que no sean ambiguas. Si es lo que nosotros pretendemos que realice, que responda, que plantee, que compare, que resuelva, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante para satisfacer el criterio de evaluación? Hay que definir el alcance. Vieron que ustedes piden a veces, defina brevemente, o defina en pocas palabras, o elabore un texto de no más de 4 renglones, es decir, uno le dice, a ver, no te vayas más allá. O si haces un informe de aprendizaje, supongamos que le pidamos al chico que diga, este mes que aprendí, y hace un pequeño informe de lo que aprendió, que es autoevaluación. Entonces yo le digo, en una hoja, una carilla de una hoja en Arial 12. Porque si yo no defino el alcance, la consigna se me estalla y el chico me puede llenar 15 hojas copiando y pegando todo lo que hizo en el mes. Eso se llama definir el alcance. Y también es importante decir cuándo le voy a dar de puntaje a cada respuesta, cuando es una prueba escrita. O sea, qué ponderación yo voy a hacer, cómo voy a ponderar la respuesta en la evaluación. Acá yo he puesto algunos verbos que a mí me parece importante que uno los ponga. Y generalmente son verbos de carácter operativo, con evidencias concretas. Por ejemplo, hay una típica consigna que es absurda, que es reflexiones sobre el siguiente texto. La reflexión pasa dentro de la caja negra. No tiene ninguna evidencia. Luego interprete el siguiente texto y responda a tales preguntas. No se puede pedir, digamos, o sea, es una... yo de acá miraba algunas, por ejemplo, razonar. Razonar no va a argumentar, que dé algunos argumentos a favor de tal afirmación o en contra de tal afirmación. Pero digamos, es muy importante el enunciado del verbo. Y ya vamos cerrando para que podamos discutir y charlar, pero lo importante de la evaluación no es el hecho de evaluar, ni siquiera es el modo de evaluar, sino al servicio de quién está la evaluación. ¿A quién beneficia la evaluación? ¿A quién beneficia? ¿Beneficia al estudiante? ¿Me beneficia a mí? Acá está todo el texto de Santos Guerra, después lo van a leer con tranquilidad, lo del pollo, lo de engordar el pollo, lo del pollito. Y bueno, he visto que el chat ha estado muy movido. Si me cuenta, creo que Patricia me puede contar un poco de qué temas, preguntas, dónde se quedaron. Porque hemos ido a toda velocidad por la evaluación, pero he ido tomando los temas que yo siempre veo que metemos la pata o nos confundimos. Ahí contame, Patricia. Y no hay preguntas particularmente, sino comentarios, ¿no? Bien. Porque, se estuvo desempeñando el niño, que avance estuvo, si pudimos nosotros llevar adelante nuestros objetivos de enseñanza, qué estrategias usamos para lograr la apropiación de los contenidos teniendo en cuenta la individualidad de cada uno. Había también respecto de la autoevaluación, que les cuesta más a los docentes autoevaluarse que a los propios alumnos, eso también había aparecido antes, que los alumnos en general son bastante autocríticos. Bueno, hay un video de una nena, bueno, acá hay otro ejemplo de los que, algunos que vos pusiste de cómo
ver capacidades, ¿no? Bueno, hay un video de una nena donde el padre le pregunta si tengo 2 naranjas y 4 personas, ¿qué hago para que alcance para todos? Y la nena Sí. responde, jugo. Jugo. Es genial, eso es genial. Sí, Es maravilloso. bueno. Sí, sobre todo comentarios, Mónica. No sé si alguno, tal vez, de los que estuvieron poniendo estos comentarios quiere explicarlo o ampliarlo. Graciela, que puso unos cuantos, Jacqueline también. Bueno, si alguna quiere, Paula, que también estuvo comentando bastante lo que se fue diciendo, a lo mejor lo quieren ampliar o quieren preguntar sobre esto. Ahí las Pueden, escuchamos. Levanten el micrófono. o algún otro, por supuesto, que quiera agregar o preguntar o ampliar. No, en realidad por ahí lo que a mí siempre me pasa es que lo que cuesta de la evaluación no es solamente, por ahí cuesta mucho en este contexto esto de ver cómo es el proceso de aprendizaje del niño, porque, y más en nivel inicial, a través de una pantalla es difícil, pero siempre la evaluación genera esto de estoy evaluando al otro y me cuesta mucho que nos evaluemos a nosotros mismos. Sí. Y la evaluación queda más en la parte sumativa que en la parte formativa. Y yo creo que lo más rico es lo formativo, porque es lo que me permite a mí seguir ajustando para seguir avanzando. Entonces, a veces lo que nos cuesta pensar es esto, cómo yo puedo generar nuevas estrategias para que cada uno de mis alumnos aprenda. Y siempre pensamos en el grupo total, y siempre pensamos en la normalidad, siempre pensamos en la homogeneización, y la verdad es que cada vez los grupos son más heterogéneos, y cada vez las necesidades son diferentes. Entonces, por ahí, lo que más nos cuesta es poder ver esto, este proceso que nos permita enseñar a la heterogeneidad y ver que, a pesar de que está buenísimo tener criterios medios para poder evaluar, cada alumno va a apropiarse distinto de eso que nosotros le brindamos. Por ahí un poco por ese lado. Coincido, Graciela, totalmente. Claro, y que tenemos que sacarnos de la cabeza esto de lo que es rígido. Yo ponía esto de pensar en un pensamiento lateral. No hay una única respuesta para una misma pregunta. Entonces, eso por ahí es lo que nos cuesta un poco, y me incluyo, a mí a veces también me pasa, no todos caemos en esto. Pero bueno, por ahí desde ese lugar es lo que uno tiene que tratar de flexibilizar un poco más. Sí, coincido. Fíjate cuando empezamos con lo de los criterios, la balanza, qué es lo bueno, lo bello, lo justo. Y tal vez pensaba ayer, los chiquitos con discapacidad que son evaluados en función del PPI, qué importante que es para un chiquito poder evaluarse conforme a lo que ha sido planificado para él, ¿no? Y comentábamos, fíjate, que muchos de ellos reciben solo calificaciones de 7, nunca llegan al 10. Aunque hagan todo perfecto, aunque logren todos los objetivos, y es injusto, y no respeta el espíritu de la evaluación, que es para cada niño. Yo tengo que ver el avance. Lo que evalúo no es, digamos, si el chico logró saltar la pared que yo puse, sino cuánto avanzó respecto a su punto inicial. Y es muy importante la autoconciencia del chico de ese avance. Por eso insisto en el tema de la autoevaluación. Y por eso les comentaba el tema del portafolio. En nivel inicial, el tema de la carpeta, o el tema de los recursos que utilizan en nivel inicial, el chico siempre es consciente de su avance. O sea, tiene una autoconciencia de avance enorme, y eso es lo que hay que contar. Eso es lo fundamental. Y la retroalimentación se da sobre el avance, sobre el proceso de avance. Siempre. Coincido totalmente con vos. Sí. Yo puedo agregar algo ahí. Hola. Sí, ¿cómo no? Sí. Esto de las consignas, justamente
bueno, es muy difícil todavía encontrar diversidad de consignas, no solamente para las actividades, sino particularmente para las evaluaciones. Y yo siempre recuerdo lo que decía una gran profesora, que decía, bueno, no hay un solo perfil de escuela que carezca de pensamiento crítico. Queremos alumnos que tengan pensamiento crítico. ¿Cuántas veces los alumnos toman decisiones en la escuela? ¿Cuántas veces les damos la oportunidad de tomar decisiones, pero queremos que salgan con pensamiento crítico? Casi nada. Claro, totalmente. Entonces, esto aparece fuertemente también en las evaluaciones, ¿no? La diversidad de consignas, pensando en personas diferentes, como somos realmente, es algo poco practicado todavía, a pesar de hace rato que estuvimos hablando, ¿no? Sí, sí, coincido. Y cuando muchas veces querés evaluar cosas que no has enseñado. Por ejemplo, estás evaluando cómo trabaja en grupo con sus compañeros y no le enseñaste a trabajar en grupo. O estás evaluando una habilidad social y nunca la trabajaste, nunca la pusiste en evidencia. Por ejemplo, la solidaridad. Yo les digo, cuando veo las tablas de saberes y pongo en actitud y valores, ponen solidaridad, le digo, ¿cuándo les enseñan solidaridad? ¿En qué momento se trata el tema de la solidaridad? ¿En qué momento se define y se operacionaliza para el chico la idea de solidaridad? ¿Entienden? Porque yo lo pongo, cuando hacen tablas de saberes en la planificación, que es una forma de hacerlo, pone los contenidos conceptuales, la parte de habilidades y destrezas, procedimientos y actitudes y valores. Siempre aparece la palabra solidaridad. Y no hay ninguna actividad que le enseñe, que muestre lo que es ser solidario. Entonces, uno a veces está evaluando cosas que el chico trae de la casa o trae de su desarrollo. Es como cuando yo evalúo lenguaje en nivel inicial y es el que tiene el chico de su desarrollo, no del que enseñamos. Yo tengo que evaluar si leímos un cuento, hicimos una dramatización, trabajamos determinados elementos del lenguaje y yo evalúo eso. Pero es muy difícil contaminar el criterio, es un criterio contaminado. Eso, y coincido como en el tema del pensamiento crítico, que es algo que muchas veces el chico cuestiona una evaluación. ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Por qué me puso un 8? Y tiene derecho a preguntarlo, pero nos incomoda. Pero es pensamiento crítico. Nos guste o no, lo está ejerciendo. ¿Puedo hacer una Entonces, pregunta? sí, cómo no. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por el encuentro. Gracias. ¿Qué piensas sobre la evaluación, llamada democrática, o esa evaluación donde los chicos pueden elegir, eligen consignas, eligen instrumentos, uno le plantea los criterios y los indicadores y ellos eligen la forma de demostrar la apropiación de esos objetivos, haber alcanzado esos objetivos o la apropiación de los contenidos? Yo creo que es una noción interesante para explorar, pero que tiene límites. Hay determinados límites que tienen que ver con que la escuela tiene objetivos de formación y vos tenés que alcanzarlos. Y no son objeto de discusión o de elección. Lo que sí me parece interesante y me parece muy valioso es cómo el chico puede demostrar que sabe algo. Y yo lo he visto en esta época de pandemia, por ejemplo, chicos que frente a un tema que les han explicado, han hecho una presentación, han hecho un TikTok, han hecho cualquier elemento. Porque de acuerdo al concepto que hemos manejado de evaluación, la materialidad sobre la cual yo hago la evaluación puede ser variable. Lo que no puede variar es el criterio. Digamos, yo tengo que... Eso está claro. Sobre el criterio, pero yo creo que los chicos pueden mostrar las evidencias de aprendizaje de muchas maneras. Y creo que es admisible y creo que está bueno para trabajar la creatividad. En algún punto creo que ayuda mucho a desarrollar la creatividad y la capacidad de los chicos de despegar de lo escolarizado. Me parece que es interesante. Yo mezclaría, trabajaría con algunos, digamos, con algunos
instancias. Algunas instancias trabajaría bajo ese formato y otras no. A medida que ellos vayan haciéndose responsables, vos podés ir ampliando ese modelo. Lo que yo no creo es que vos puedas pasar de un modelo, digamos, estandarizado, rígido, basado en estándares, a uno totalmente abierto. Porque los chicos necesitan transiciones. Y esa transición es aprender a evaluar. Pero es muy interesante lo que estás planteando, Diego, porque hay mucha discusión sobre el tema. Pero me parece que en esta época los chicos han mostrado lo que saben de muchas maneras y han buscado las formas. Yo veía el otro día una clase de física que el profesor explicó un tema de velocidad y no sé qué, y uno de los chicos había hecho el trabajo con un barrilete. Él dijo, elijan la forma, yo quiero que me muestren que entendieron el concepto. El chico mostró y le mandó un video en donde él filmaba levantando un barrilete y habló de resistencia al viento, aplicó todas las nociones. A mí me pareció fabuloso, realmente, un capo el tipo, pero le llevó casi un año lograr que los chicos entendieran el concepto, digamos. Pero súper interesante lo que planteas. ¿Alguna pregunta más o comentario? Yo tenía una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Gracias, Mónica, por la charla, muy interesante. Me interesó mucho una parte en particular cuando comenzaste la exposición, donde hablaste sobre el ciclo de la evaluación, no sé si era un gráfico, digamos, representaba un ciclo. Hay un momento de ese ciclo donde haces una diferenciación entre la implementación del instrumento de evaluación y la aplicación del instrumento de evaluación. Y si podrías desarrollar brevemente eso. Sí, hay una parte de elaboración del instrumento que puede ser cuando vos planteás y elaborás, por ejemplo, un instructivo, un cuestionario, y decís, bueno, voy a evaluar de acuerdo a estos criterios, voy a poner estos puntajes, esa es la primera parte. Y la aplicación es cuando vos estás con los chicos aplicándolo y trabajando con ellos. Hay 3 momentos de la evaluación. Antes de la evaluación, cuando vos elaborás los instrumentos y les das las instrucciones, durante, y es la asistencia que vos le das al chico o a la chica cuando está haciendo el proceso para ser evaluado, y después, que es la retroalimentación. Son los 3 momentos, digamos, que tenés que considerar. Y yo, los profesores que mejor he visto que evalúan, trabajan muy bien el primero. Les explican, en la universidad es un antes y un después. Cuando el profesor explica claramente cómo va a ser el examen, baja el nivel de ansiedad, los bloqueos, los chicos van más seguros a los exámenes, los chicos recapitulan. El día anterior del examen él les hace todo un repaso de le hace un mapa mental de toda la materia. Y les dice, bueno, ahora están listos para rendir. Les ayuda a integrar. Entonces, muchas gracias. Yo creo, Janina, ahí te encuentro. Creo que es muy importante que vos trabajes las 3 fases. Y que digas qué ayuda vos le podés dar a un chico cuando está haciendo el proceso de ser evaluado. Gracias. Por ejemplo, el instrumento de evaluación para niños vos lo podés pactar con ellos. Podés trabajar antes de producir el instrumento, podés pedirle a ellos que elaboren los criterios. Eso también se puede trabajar. Yo, honestamente, espero que... Yo fui eligiendo los temas en función de lo que yo veo que a veces nos cuesta analizar en el tema de la evaluación. O sea, porque somos personas que estamos evaluando, no somos novatos en la evaluación, sino somos personas que a veces llevamos años evaluando, y la idea de este taller era que pudiéramos reflexionar sobre algunos puntos de la evaluación, que pudiéramos analizar nuestras estrategias evaluativas, y respecto a la variedad de instrumentos, hay instrumentos maravillosos para trabajar. Hay muchos instrumentos. Esto es un tema como aparte, como rúbricas, es un tema que merece otro taller, digamos,
o el tema de elaboración de instrumentos, otro taller, pero digamos, lo importante es saber que yo tengo una multivariedad de instrumentos, porque cuando ustedes preguntan a los profesores cómo evalúan, dicen yo tomo la prueba oral o la prueba escrita, y ahí se terminó. Entonces uno dice, bueno, pero los chicos no pueden hacer otra cosa para ser evaluados, o cómo saben cómo van a ser evaluados, que va a ser tenido en cuenta. Hay un montón de preguntas que surgen. Entonces, y lo otro, que yo insisto, para que nosotros no estemos sobrecargados. Porque a mí me da mucha pena ver docentes los fines de semana corrigiendo carpetas o trabajos eternos. Por eso insistí en el alcance. Demos la consigna y demos el alcance. Porque si no, terminamos desbordados. Así que bueno, yo espero haber cumplido el objetivo. Yo soy muy crítica para autoevaluarme, pero deje, bueno, Mónica, ahí no nos deje la ansiedad. creo que dejaste ahí picando algunas cosas, porque dijiste, bueno, esto es para otro taller, y como Patricia ya anunció que te hemos pedido tu colaboración para el año que viene, yo invito ahora a todos que por favor anoten en el chat el tema que le gustaría que Mónica quizás toque el año que viene. Así lo tenemos mucho más claro y ya una dirección, porque cuando está todo fresco, Sí. no nos olvidamos, ¿no? Lo Bueno. ponemos directamente ahora y cuando viene la rutina ya nos hemos olvidado de contestar. Así que ahora tienen la chance de anotar en el chat el tema que le gustaría que Mónica toque en otro momento. Buenísimo. Y yo les voy a mandar, como lo he hecho en otra ocasión, les voy a mandar la presentación y les voy a mandar 2 videos muy cortitos, uno sobre rúbricas y otro sobre criterios de evaluación. No son míos, pero bueno, la idea es que les lleguen y los puedan ver y los puedan trabajar hacia el interior de la escuela. Ahí están poniendo qué temas les interesan. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por los mensajes tan afectuosos. Un taller de evaluación de instrumentos, bien. Bueno. Mucho rúbrica también, instrumentos, sí. Motivación, que ya dijimos que lo vamos a hacer, sí. Y vamos a ver algunas rúbricas para nivel inicial para la autoevaluación, que son divinas. A mí me parecen hermosas. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere aprovechar el momento de hacerle una pregunta a Mónica? Yo te voy a decir, Mónica, te voy a hacer una autoconfesión. Yo era de las que pasaba todo el fin de semana corrigiendo. Sí. Como buena profesora de literatura. Yo era de esas. La que pasaba todo el fin de semana corrigiendo. Sí, es tremendo eso y genera una sobrecarga enorme y hace que uno no use otros instrumentos también. Más breves, más sencillos, digo, la sencillez de la evaluación. Lo que me pasaba a mí es que yo no era bien, mal o incompleto. Era la que le escribía el testamento al chico. Sí. La explicación de cada cosa y cada corrección que hacía, entonces tardaba horas para corregir un trabajo. Pero bueno. Sí. Y fíjate que hay experiencias muy interesantes, que yo el otro día lo escuchaba de una profesora de literatura y después de matemática, que les devolvían las evaluaciones a los chicos, la prueba escrita, y le decían, bueno, tienen un rato para arreglarla. Si la arreglan bien, les subo 1 punto, 2 puntos, negociaban el puntaje. Y otra práctica que me encantó era que los chicos tenían un no al año a una evaluación, pero se tenían que poner todos de acuerdo. Entonces, supongamos que tenían una evaluación para tal día y todos los chicos decían que no a la evaluación, decían, bueno, no importa, gastaron el no. Entonces los tenía todo el año decidiendo qué evaluación iban a hacer y qué otra, pero era una sola al año. Y digo, los profesores tienen un ingenio tan grande cuando uno los escucha,
porque hacen la evaluación para realmente contribuir a que los chicos sean personas críticas ante todo consigo mismos. Que los chicos puedan mirarse y puedan valorarse y puedan encontrar lo mejor de sí mismos. Exactamente. Y sus avances y sus logros. Porque ese es el objetivo de la evaluación, básicamente. La corrección a través de notas de voz. Ajá, qué interesante. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a todos los que compartieron esta tarde con nosotros, y les deseo un año que termine lo más feliz posible, con motivación para seguir eventualmente en la misma forma el año que viene. No bajen los brazos, han aprendido un montón durante este año y lo van a poder utilizar el año que viene. Han enseñado también un montón, aunque quizás no hubo la evaluación como ustedes pensaban y que no lo pueden ver tanto por negro sobre blanco, pero estoy seguro que sus hijos, sus niños, no hijos, sus niños en aula, lo van a reconocer, porque la sonrisa que ahora veo en todas las caras seguramente lo han transmitido también a través de los distintos Zooms, y esta sonrisa motiva a los chicos, les levanta el ánimo, a mí me levanta el ánimo en este momento, y con esto quiero cerrar agradeciendo esta linda sonrisa y bueno, buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas Adiós. noches. Buenas Adiós. noches, gracias.